Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene? Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Puede sentarse, hermanos. En este capítulo 5, hermano, que comenzamos el día de hoy, el apóstol Pablo, hermano, está ya casi terminando de hacer su defensa. En esta carta magna, en esta defensa de la fe. Ya está a punto de terminar para pasar a después lo que producen las obras y lo que produce la gracia. ¿Qué produce la gracia en alguien que ha recibido la salvación? Fruto, pues lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces Pablo en este capítulo 5, hermano, está a punto de terminar toda su apología que necesitaban escuchar los gálatas para salir del error doctrinal en que habían caído. Muy necesaria esta carta, no solamente para el primer siglo, para el primer siglo de la iglesia, parece ser que esta carta se escribió entre el año 45-50, y se puede imaginar, hermano, que ya había problemas muy fuertes en la iglesia, tanto que esta carta fue muy necesaria como lo hay en el tiempo de ahora. Entonces Pablo, hermano, ha escrito esta carta muy necesaria y lo hace con mucho celo de parte de Dios para hacer defensa de una de las doctrinas más importantes del cristianismo, la salvación por gracia. Eso no es negociable. ¿Okay? Eso no es negociable, esa es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Somos salvos solamente por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Repito, ¿por qué escribe Pablo esta carta? La escribe porque ya que algunas iglesias de Galacia o de la región de Galacia habían llegado un grupo de falsos hermanos introducidos a escondidas que supuestamente habían venido de Jerusalén y estaban haciendo desertar la fe de los Gálatas. ¿Cuál era el mensaje de estos falsos hermanos? Que en realidad son los judaizantes. El mensaje era que para poder completar la salvación era necesaria la circuncisión. Estos judaizantes estaban enseñando un evangelio muy adulterado, un evangelio donde ellos le habían añadido obras a la salvación, y Pablo les escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó. Y la palabra alejado, ya lo hemos venido mencionando, es un término militar que se usa para decir desertar. Pablo le dice no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, y da la sentencia: y cualquiera que les predique otro evangelio sea anatema, que significa maldecido por Dios. Ahí en Gálatas 1:8 sigue diciendo: más y aún nosotros, y fíjese cómo lo dice Pablo, más y aún dice nosotros, es decir, yo o mis colaboradores, sea Pablo, sea Tito, sea Timoteo,
sea Apolos, cualquiera de sus colaboradores, está diciendo, pónganlos a prueba ellos también, Mas si aún nosotros, aquí, sea yo, sea el hermano William, sea el hermano Rubén, sea el hermano Carlos, sea quien sea y predique, tenemos que estar atentos a lo que están predicando, hermanos. Amén. Entonces él dice, mas si aún nosotros, está hablando de él y sus colaboradores, o un ángel del cielo, experiencias místicas, como abundan también en el tiempo de hoy, ¿verdad? Que fui al cielo, que volví, que fui al infierno, que miré a Selena, que no sé qué, o sea, todo eso, hermano, abunda, Pues anunciar otro evangelio dice, sea anatema, sea anatema. Bueno, Pablo hace esa defensa de la fe en esta carta magna. La palabra magna tiene que ver, es como una declaración de guerra que él está dando. Él no se guarda nada. Hay un celo serio en la vida de Pablo. Y el apóstol, hermano, no está en disposición de agradar a los hombres, no. Él nada más quiere agradar a Dios, el llamado que el Señor le ha hecho. Pablo le dice a los Gálatas, insensatos, hay otras palabras en otras traducciones más fuertes que significan torpes, pero hay otra más fuerte todavía, todavía. Pablo le dice a los Gálatas, insensatos, y se lo dice, ¿por qué se dejaron embrujar, fascinar, para no obedecer a la verdad? Mire que el punto, hermano, es la verdad, fíjese, la verdad. Y le dicen insensatos porque pues se quedaron callados, hermanos, fueron blandeques, no dijeron nada, se quedaron callados. Y una vez que da duras reprensiones, ya lo hemos venido repitiendo, ¿verdad? Como que lo vemos enojado a Pablo, como que después como que respira, hablando de esa manera, ¿no? Toma las cosas con calma y les vuelve a enseñar la diferencia entre el evangelio que él les predicó, que es la salvación es por gracia, y el falso evangelio de los judaizantes. Él, como buen pastor, hermano, pues les vuelve a enseñar, les vuelve a mostrar la diferencia entre ese falso evangelio y el evangelio genuino, el evangelio que él les predicó cuando fue a la región de Galacia. Pablo, para sacarlos del error doctrinal en que habían caído los Gálatas, nombra a Abraham, que fue justificado por la fe. Expone que una vez que Abraham fue justificado por la fe, número 1, eso fue antes de la circuncisión. Número 2, eso fue antes de la ley. Y número 3, cuando Abraham creyó, Dios le dio una promesa irrevocable donde las naciones iban a ser bendecidas, y eso se cumple en Cristo. Y estaba hablando ya de los gentiles. Más adelante, Pablo le recuerda a los Gálatas que cuando les predicó, tenían buena relación, pastor, congregación, congregación, pastor, pastor, ovejas, ovejas, pastor, se llevaban bien, tanto que ellos estaban dispuestos a darle sus ojos, ¿verdad? Está hablando de una manera figurada, hablando de que ellos estaban en su primer amor y lo daban todo por Cristo, pero después de que los exhorta duramente, entiende que por decirles la verdad, se los puede echar de enemigos. Él entiende eso. Él entiende eso. Más adelante él le deja saber que Cristo es el fin de la ley, y el apóstol Pablo usa una alegoría entre Sara y Agar, que fue la clase pasada, y expone en esa alegoría la diferencia entre la ley y la gracia. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora en estos 15 versículos, hermanos? En estos 15 versículos del capítulo 5, da una conclusión de lo que ha venido exponiendo ya. ¿Okay? Esta es una conclusión de todo lo que ya ha venido exponiendo. Es decir, número 1, no estamos bajo la ley. Número 2, la ley nunca nos redimió. Número 3, la ley no nos libertó del pecado. La ley solo fue un ayo. Número 4, la ley solo fue un ayo. Número 5, somos salvos solo por la gracia de Dios. Por lo tanto, en base a todo lo expuesto en los capítulos 1, 2, 3 y 4, les dice, estad pues firmes. En base a todo lo que ya les dijo, con ejemplos de Abraham, con la alegoría entre Sara y Agar, con todo lo que ya le ha venido exponiendo él, viene concluyendo él y le dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como decir, hermanos Gálatas, no se muevan del mensaje que les prediqué cuando fui a Galacia por primera vez. Estén firmes en ese mensaje.
Como decir, no sean fluctuantes, tengan celo doctrinal. La salvación es un mérito solamente de Cristo. Estén firmes en eso. Ahora, la palabra firme, hermano, que usa el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5, versículo 1, en griego es esteco, que da la idea de un término militar en medio de una guerra. Esa es la idea que está dando él, o esa es la palabra que usa él. Cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, está haciendo su despedida, y cuando dice él, he guardado la fe, recordemos que ya va a estar a punto de ser sacrificado en 2 Timoteo, ¿verdad? Que se está despidiendo de Timoteo. Cuando él dice, he guardado la fe, está diciendo o está hablando que a través de todos los años en su vida ministerial, no se dejó engañar. No se dejó engañar. Allí en 2 Timoteo se está despidiendo de él, sabe que ya va a ser sacrificado y le dice, Timoteo, yo he guardado la fe, no me dejé engañar. Mire, se enfrentó Pablo contra los gnósticos, contra las filosofías, contra el ascetismo, contra el judaísmo, contra el legalismo, culto a los ángeles y muchos más. Y él dice, pero yo no me dejé engañar. Guardé la fe. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo en este versículo 1 del capítulo 5? Cuando le dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo aquí? Les está diciendo que en base a todo lo mencionado, dice, estén firmes. Aunque los judaizantes se oigan convincentes, aunque tengan buena retórica, aunque tengan buena verborrea, no les presten sus oídos. Eso es lo que les está diciendo, no más. Ustedes estén firmes, no se dejen mover. Hermano, y en las redes sociales, hermano, hay predicadores que tienen un tremendo convencimiento. Tienen un pico de oro, hermano, tienen una tremenda verborrea que quien no conozca las escrituras, hermano, lo van a dejar en la luna, Hay muy buenos predicadores en YouTube, sí, hay muy buenos. Hay muchos predicadores en la doctrina, pero abundan más los herejes. Y tienen una tremenda verborrea, hermano, que quien no conozca la Biblia, quien no lea su Biblia, hermano, lo puede dejar confundido. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? Estén firmes, aunque se oigan ellos convincentes, aunque tengan buena retórica, buena verborrea, no les presten sus oídos. No les presten sus oídos a los judaizantes. Entiendan que la salvación es por gracia en el contexto de lo que él les está hablando. La salvación es porque Cristo murió en la cruz y no nosotros. Él fue santo, él fue sin mancha, nunca hubo pecado en él. Pastor, pero si yo puedo ir a la cruz y pagar, bueno, puedes ir, pero no va a servir de nada. No sirve. ¿Sabe por qué no sirve? Porque el cordero tendría que ser sin mancha. Y nosotros tenemos más manchas que no sé qué, hermano. Tenía que ser sin mancha el cordero. Dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? Libres del yugo de la ley. De esos 613 mandamientos y libres del yugo del pecado. Bueno, Pablo enfatiza algo aquí. Dice, con que Cristo nos hizo. Fíjese, es lo que enfatiza él. Con que Cristo nos hizo. Los méritos son nada más de él. Nada más de él. Desde que nos hizo libres hasta ahorita donde estamos nosotros en nuestra vida cristiana, eso ya lo he repetido varias veces, han pasado 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, has tenido altas, has tenido bajas, has tenido decepciones, has pasado difíciles pruebas y aquí estás, ¿sabes por qué, hermano? Es por la gracia de Dios. Son los méritos de Cristo. Ahora, algunos eruditos exponen que a Pablo lo acusaban los judaizantes por predicar libertinaje cuando él dice con que Cristo nos hizo libres o cuando él expone que somos libres en Cristo. Algunos
eruditos ponen que a él lo acusaban los judaizantes. ¿Por qué, hermano? Porque la ley, hermano, son solamente restricciones. Son restricciones, y sin restricciones nadie puede vivir. ¿Sí me explico, hermano? ¿Quién puede vivir sin restricciones? Por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿qué tienen, hermano? ¿Cómo sería aquí la ciudad de Ogden sin altos, sin luces? ¿Cómo sería? Sería un caos. ¿Verdad? ¿Cómo sería el tráfico? Sería un caos. Entonces, algunos eruditos exponen que a Pablo lo acusaban por predicar libertinaje cuando dije somos libres en Cristo, porque ellos entienden que la ley solamente, más bien la ley solamente son restricciones, y sin restricciones no se puede vivir. Mas, sin embargo, Pablo le deja saber que la gracia, fíjese bien, no nos lleva a vivir en libertinaje o como queramos. ¿Sí me explico, hermano? La gracia, el que ha sido salvo por la gracia de Dios, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo, el que ha dicho al Señor, este es mío. Esa gracia no nos lleva a vivir en libertinaje o no nos lleva a vivir como queramos. ¿A dónde nos lleva la gracia? A la santificación. Un cristiano que ha nacido de nuevo, verdaderamente genuino, que ha recibido la gracia de Dios, lo va a llevar a la santificación. Es decir, lo que produce la gracia de Dios a través de Cristo en nosotros es que nos impulsa a la santificación. No es como alguien, hermano, que está, por ejemplo, hablamos de restricciones, ¿verdad? No es como alguien que está, por ejemplo, como en una jaula, ¿no? Todas restricciones, no puedo salir. Y ve a los mundanos que se están gozando y dice, ay, cómo quisiera estar allá. Pero estoy restringido de esta jaula. O de esta cárcel. Un ejemplo, le estoy poniendo nada más. No, somos libres por la gracia de Dios. Pero esa gracia, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido la gracia de Dios, nos lleva a la santificación. Tito 2:1 dice, se lo leo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, fíjese cómo dice Tito, habla de negarse, de una manera muy natural. Sabemos que estamos luchando con la carne, pero esa gracia te lleva a renunciar, decir no, esto no le agrada al Señor. Enseñándonos que renunciando, habla de negarse, habla de rechazar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, mire cómo dice, sobria, justa y piadosamente. Si Pablo le dice a Tito que la gracia de Dios no nos impulsa al pecado. La gracia de Dios no nos enseña a vivir en el pecado, no. La gracia de Dios nos lleva a la santificación. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Entonces, ¿cómo vamos a vivir sin restricciones? Decían los judaizantes, necesitamos la ley. No, espérate tantito. Ahora somos libres en Cristo. Pero esa gracia no te va a llevar a vivir una vida mundana. La gracia te va a llevar a que con tu vida y mi vida glorifiquemos a Dios a través de la santificación. Dice, verso 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esclavitud. Verso 2. Verso 2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ya más o menos Pablo, hermano, viene concluyendo aquí y ha enfocado que el cristiano nacido de nuevo, que ha recibido la gracia de Dios, le duele el pecado. Un cristiano que ha nacido de nuevo no se está lamentando como diciendo, ay, mira cómo se gozan los mundanos, como quisiera. No, porque la gracia lo lleva, ¿qué, hermanos? A la santificación.
Ahí lo lleva la gracia de Dios. Y dice verso 2, vuelve a puntualizar Pablo. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará. Es decir, Pablo les dice que esto es serio lo que les está diciendo. La Nueva Traducción Viviente dice, presten atención, así dice la Nueva Traducción Viviente, con un signo de admiración. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, Cristo no les servirá de nada. Es decir, si piensas que la circuncisión te hace parte del pueblo de Dios, entonces no necesitas a Cristo. Está hablando de una manera hipotética, ¿verdad? Nos está refutando. Ahora, tenemos que recordar, hermano, que los Gálatas estaban fascinados, ¿verdad? Estaban embrujados. Seguramente decían, no, esos que vienen de Jerusalén, donde estaba Pedro, donde está Juan, donde está Jacobo, el medio hermano del Señor, escuchémoslos, porque de repente somos como nosotros tentados a eso, ¿verdad? Pero vuelve a puntualizar el apóstol Pablo aquí. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará a Cristo, verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, que hermanos, toda la ley. Toda la ley, dice. Y otra vez testifico, como decir, lo vuelvo a repetir. Esa palabra nos lo decían nuestros padres a nosotros y ahora nosotros a nuestros hijos. Ya te lo dije, no una vez, no 2 veces, ya te lo dije 3, 4 veces. Ya me lo dijiste. Otra vez yo testifico, dice Pablo, es decir, yo no quito el dedo del renglón, se los voy a repetir nuevamente. Otra vez testifico a todo hombre, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, 613 mandamientos. Hermano, Pablo sabía de lo que estaba hablando. La palabra obligar en griego tiene que ver con, se vuelve a ser transgresor. Fíjese bien, hermano, una vez que ya el Señor los había perdonado, ahora ellos querían volverse a hacerse transgresores. Hacerse transgresores. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. 2 cosas le dice Pablo. Número 1, de Cristo os desligasteis. Y número 2, de la gracia, dice. De la gracia habéis caído. La palabra habéis caído tiene que ver con tomar otro camino ya, con tomar otro rumbo. Verso 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Mira lo que dice Pablo, Dice, es decir, a diferencia de ustedes o de los judaizantes, nosotros, dice, por el, en mayúscula, por el Espíritu, aguardamos por la esperanza de la justicia. Hermano, Pablo era un tremendo conocedor de la ley. Era un defensor de la ley cuando era Saulo. Y ahora entiende que es por gracia. Y él está diciendo, aunque ustedes se desvían, nosotros no. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia, versos 6 y 7. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo viene repitiendo varias veces. Verso 7, vosotros corrías bien. ¿Dice lo que dice? Vosotros corrías bien, una analogía de una carrera. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué le está diciendo Pablo? Le está diciendo, yo les prediqué el Evangelio. Yo les expliqué el Evangelio. Creyeron. Hubo conversiones. Yo vi cómo experimentaron en sus vidas el Evangelio. Se sintieron satisfechos con el Evangelio que les prediqué. Ustedes estaban bien, ustedes corrían bien, ustedes iban bien, pero alguien les estorbó para no obedecer a la verdad. Qué tremendo, hermanos.
Se dice, ¿verdad?, que de repente aquel pastor comenzó bien y terminó mal. Aquel hermano hace años comenzó bien y ahorita es un tremendo hereje. No solamente es comenzar bien, sino terminar bien. Amén. Terminar bien. Dice verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjese bien, hermano, lo que dice. Esta persuasión, es decir, esta forma de creer, esta forma de cómo los convencieron, esta forma de pensar. ¿Le ha pasado a usted con personas así que de repente después se las encuentra y ya piensan de una manera diferente? Con cristianos que usted conoció, quizá cuando empezó y de repente tenían buena doctrina, había buena doctrina donde les predicaban cuando usted empezó en el cristianismo y después a través de los años, ya de repente que están hablando que kosher, que Yahshua y cosas así, que empiezan a hablar con medias cosas raras, hermanos. ¿Qué le dice Pablo aquí? Esta persuasión no viene de que os llamó, esta forma de creer, esta forma de pensar, esta forma de ver la doctrina no es la sana doctrina. Estos argumentos no tienen fundamentos. Uno se da cuenta rápidamente de la forma de hablar de las personas, cuando de repente ya tienen otras enseñanzas, ¿verdad? Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9, hermanos? ¿Cuánto? Un poco, ¿verdad? Un poquito nada más. Un poquito. Mire bien, cuando la Biblia habla, hermano, de la levadura, en muchos de los casos se refiere a dos cosas. Número uno, pecado. Y número dos, falsa doctrina. Siempre cuando usted escucha en la Biblia levadura, en muchos de los casos, se refiere a esas dos cosas, pecado y mala doctrina. Y Pablo dice un poco. Porque con un poco, cuando menos se dan cuenta, están todos leudados. Los que hacen pan, hermanos, ¿quién hace pan? ¿Usan levadura? ¿Quién hace cookies? Los que hacen pan dicen que con un poquito de levadura, una vez que la ponen, ya no se la pueden sacar. Ya quedó todo leudado. Pero miren lo que dice Pablo, un poco. ¿Por qué Pablo dice un poco y no dice mucha levadura? ¿Por qué dice un poco? Entendemos que está hablando aquí de la falsa enseñanza de los judaizantes, o cualquier falsa enseñanza, hermano. Porque el falso evangelio de los judaizantes parecía al evangelio que predicaba Pablo. Parecía, pero no era el mismo. Parecía, pero no era el mismo. Había algo ahí que no. Y así nos vamos a encontrar muchas veces, hermanos, con argumentos o conceptos antibíblicos de repente, que parecen como que sí son ciertos, pero no. Porque puede ser un poco, y un poco no se ve casi. Casi no se mira. ¿Verdad? Pero miren lo que dice el verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturban llevará la sentencia quien quiera que sea. Es una palabra fuerte y la que sigue, hermano. Y el verso 12 es más fuerte todavía. Pero miren lo que dice Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Es decir, Pablo está diciendo, hermano, que él confiaba que el Señor les haría pensar de otro modo. Confía en que la obra es de Dios. Confía que el Señor los va a redarguir a través de esta carta a los Gálatas. Les va a redarguir. Por eso es bien importante, hermano, que las predicaciones, pues las meditemos, ¿verdad? Las meditemos, las analicemos también. Lo que se predica aquí, usted tiene que cotejarlo con su Biblia también. Tiene que cotejar. Si usted tiene preguntas también, puede preguntar, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos.
Pero dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es decir, Pablo está diciendo, yo sé que la obra del Señor, y confío que el Señor los va a sacar de ese error, que no pensaréis de otro modo, dice. Es decir, Pablo dice, yo sé que quizá a través de esta carta ustedes van a usar su mente, van a ejercitar su mente, van a examinar la carta, los va a sacar del error en el que están. Sigue diciendo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es una sentencia, es decir, hay un pago para estos que le andan añadiendo algo al Evangelio, que es juicio. La palabra perturbar, hermano, tiene que ver aquí en el griego con agitar o alborotar. Mas el que os perturba, dice. Repito, esa palabra perturbar en griego es agitar o alborotar, hermano. Y hay cristianos que les gusta que los perturben. Cristianos que les gusta que los perturben. Este es el año de la conquista y agitado, ¿verdad? Cristianos que les gusta que los agiten, ¿verdad? Hay cristianos así son, ¿no? En este año llegarás al éxito. ¿Verdad? Este es tu año. De esos predicadores que gritan, ¿verdad? Ahí está el poder, ahí está el poder. El poder está aquí. Verso 10 dice, yo confío respecto de vosotros que en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Fíjese, dice, Pablo confía que el Señor a través de esta carta los va a sacar del error. Y por eso, hermano, es bien importante que usted lea su Biblia o escuche su Biblia. Escuche la Biblia. Usted puede escuchar predicadores, está bien. Pero eso no va a suplir a que usted escuche o lea la Biblia. Amén, hermano. Usted puede escuchar al predicador que usted guste. Tenga cuidado a quien escucha. Cerciórese que es de sana doctrina. Pero aún así, hermano, eso no va a ser suficiente para que crezcamos. Yo mismo tengo que tomar mi Biblia y yo tengo que leer la Biblia o escucharla en audio la Biblia. Verso 11, ¿estamos ahí? Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Fíjese. Esta es una pregunta hipotética, pero también con una respuesta retórica, con una pregunta retórica, perdón. O sea, él no predicaba la circuncisión. Él no predicaba la circuncisión. Pero si predicara la circuncisión, lo dice hipotéticamente, entonces está la pregunta retórica. Entonces, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque predicaba la gracia. Eso era un escándalo para los judíos, hermano. Eso era un escándalo para los judíos. Dice el verso, por eso dice ahí, en tal caso ha quitado el tropiezo de la cruz. La palabra tropiezo es escandalón, para ellos era un escándalo. Verso 12, esta palabra es muy fuerte, hermano. Este verso 12 es muy fuerte. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué piensa de ese texto, hermano? Unos piensan que se salgan de la congregación los judaizantes, pero no, hermano, esto tiene que ver con otra cosa. Mire, fíjese bien, Pablo ha dicho hasta ahora, en Cristo no vale la circuncisión, ¿ok? Si alguien se circuncida está obligado a guardar toda la ley. O sea, Pablo está enfatizando eso. Si Pablo ha enfatizado que no es necesaria la circuncisión para salvación, pongan atención, pero si esos judaizantes insisten en ese tema de querer circuncidar, entonces ojalá y se mutilen. ¿Entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Bueno, la hermana le dijo aquí, pero es otra cosa. ¿Usted sabe qué es la circuncisión, hermano? El hombre sabe qué es la circuncisión. Los varones sabemos, bueno, todos sabemos qué es la circuncisión para un varón. ¿Lo que está diciendo Pablo? Es una frase fuerte que él da aquí.
Ojalá y se castren, usted ya entiende esa palabra, ¿verdad? Ojalá y se mutilen en el contexto de la carta acerca de la circuncisión. La palabra perturbar tiene que ver con alguien que te molesta tanto y te saca de un lugar. ¿Ok? Ahora, en estos 3 últimos versículos, ya para terminar, hermano, el apóstol hace hincapié acerca de nuestra libertad en Cristo. Dice, porque nosotros, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Entonces se entiende de que algunos judaizantes acusaban a Pablo de predicar libertinaje, pero no, ellos no entienden que la gracia no nos lleva a libertinaje, la gracia nos lleva a la santificación. Un cristiano nacido de nuevo, genuinamente, ¿hacia dónde lo lleva el Señor? Hacia la santificación. Pero mire lo que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, Pablo le dice, hermanos, nosotros a libertad fuimos llamados, Cristo nos libertó, pero esa libertad no se debe de tomar para andar en la carne. Porque, ¿qué sigue diciendo en el verso 16? Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordemos, el Señor nos hizo libres, pero no para vivir como queramos. No para vivir como queramos. Un cristiano nacido de nuevo, hermano, fíjese bien, ya lo redije anteriormente. Un cristiano nacido de nuevo, o el cristiano que el Señor lo hizo libre por la gracia, no está diciendo, ay, pero mira cómo se gozan los del mundo, cómo quisiera ir allá. No. Un cristiano nacido de nuevo no está diciendo, o no se pone triste por no ir a un baile mundano, o por tomarse una, y ya no voy a poderme tomar ninguna, hombre. Ay, ya voy a la iglesia, ya no me voy a poder tomar ninguna. Ah, qué triste. No es cristiano. Seguramente no ha recibido la salvación. ¿Sí me explico, hermano? No estamos hablando de perfección, sino que le duele el pecado. Cristiano no puede caer en pecado, pero no está diciendo, ay, estoy aquí, allá mire cómo se gozan los del mundo. Claramente lo dice Pablo en este verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ¿para qué? Para serviros por amor los unos a los otros. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. ¿A dónde los lleva la ley, hermanos? A Cristo. Pregunta. ¿Los judíos amaban a su prójimo? No. Tenían muchos prejuicios con los gentiles y todavía. Muchos prejuicios con los gentiles. Verso 15. Algunos interpretan que este texto 15 es como estaban espiritualmente los gálatas por esa falsa doctrina. Por eso más adelante le dice, anden en el Espíritu. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es decir, en este versículo Pablo les muestra la condición espiritual en cómo se encontraban los gálatas. En donde los habían llevado los judaizantes a los gálatas con esa doctrina, con esa falsa doctrina, con ese falso evangelio, a morderse los unos con los otros, a tener pleitos duros los unos con los otros. ¿Andaban qué, hermanos? ¿Andaban qué?
en la carne. Por eso le dice en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, seguimos el próximo miércoles. Amén.